Seguimos en Samuel, vamos ahora a entrar al rey David. Ya pasamos por Samuel, estamos terminando prácticamente Saúl, lo terminamos, solo que ahorita vamos a mirar a David, que va a comenzar a ingresar en los hilos de la historia. Vamos a mirar el personaje David a la luz de lo que nos falta exponer del primero de Samuel, y si Dios quiere terminamos hoy también con el segundo libro de Samuel. Entonces, íbamos en el capítulo 16, y en ese capítulo 16 entonces Samuel unge a David como rey, y a partir de ahora David va a comenzar a entrar a la historia, al hilo de los acontecimientos. Bueno, ¿qué hace el Señor? El Señor envía a Samuel para ungirlo. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y en la casa de Isaí, y recuerden quién es Isaí. Isaí es hijo de Obed y es nieto de Booz y Ruth. En esa casa, bueno, allí va Samuel y Samuel se fija en Eliab. Eliab es el hijo mayor. Bueno, pero el Señor le dice, no, ese no es. No mires su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y aquí ya hay un principio, hermanos. Imitemos al Señor y no nos dejemos mover por las apariencias. Miremos la piedad de los hombres antes que mirar los dones de los hombres. El Señor entonces miró el corazón del menor de la familia, ese que estaba por allí cuidando ovejas. Bueno, y desde aquel día dice el descrito, la palabra, que el Espíritu de Jehová vino sobre David. David entonces sería conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Paralelamente a ello, dice el texto que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Recuerde que ya Saúl había sido desechado como rey. Saúl seguiría allí gobernando algunos años más, pero ya fue desechado en este instante. Y va a comenzar paralelamente a ingresar la historia de David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, pero más que eso, Dios envió un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Dios envió ese espíritu. ¿Cuántos hermanos que desecharon hoy al Señor están en la misma situación de Saúl? En este instante, David entonces es llamado, porque ese espíritu malo había una forma de controlarlo. Dice que David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, ¿cuántas veces Dios usa las palabras de uno de sus hijos para aliviar el dolor del alma atormentada por el pecado? Ahora entramos a un cuadro glorioso del Antiguo Testamento, donde se va a mostrar claramente el Evangelio. Ilustra maravillosamente la obra de redención llevada a cabo por aquel descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay dos ejércitos, los filisteos como siempre, ¿no?, peleando contra Israel. Y entonces aparece un gigante, su nombre, Goliat. Este gigante venía siendo el representante, era el paladín, el representante de los filisteos, y está desafiando a Israel. Dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Eso decía el gigante. Bueno, en el 17:11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero pronto vendría un israelita sin miedo, uno que estaba pastoreando ovejas y que vendría allí incidentalmente de la tribu de Judá para hacer frente al escarnecedor del pueblo. Entonces David está allí con su rebaño, cuidando las ovejas de su padre, y el padre le envía a sus hermanos a llevarles alimento. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Así como David, Cristo, el descendiente de David, deja la casa de su padre para venir a traer alimento a sus hermanos. Y ese alimento es la bendita palabra
de Dios. David llega entonces al lugar del desafío y exclama: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero Eliab, recuerden, ese que le gustó mucho a Samuel para rey, Eliab, el hermano mayor, dice, se encendió en ira contra David cuando lo vio en el campamento. Cristo vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Eso lo dice Juan. Los judíos se llenaron de ira contra aquel que venía para alimentarles, a traerles palabras de vida. Lo rechazaron. David entonces asume la iniciativa. En el 17:32, David dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La confianza de David no estaba en sus habilidades, no estaba en las armas humanas, estaba en el Señor. Dice, mire lo que dice David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hermano, la confianza del cristiano está puesta en Cristo. Las batallas las peleamos no con armas carnales, sino con armas espirituales. David entonces rechaza la indumentaria militar que Saúl quería prestarle, toma su cayado en su mano, escoge 5 piedras lisas del arroyo y va hacia el filisteo, va hacia la batalla. Cuando el filisteo miró a David y vio a David, dice el texto, le tuvo en poco. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, esta es la realidad del pueblo de Dios. El mundo te tendrá en poco, así como tuvo en poco a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí es cierto es que usted debe preocuparse cuando el mundo lo admire. Preocúpese cuando el mundo lo admire. Lo normal es que el mundo te tenga en poco si eres cristiano. Ya en el combate, David expresa unas palabras sublimes que deben ser recordadas todos los días de nuestra vida. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Pueblo de Dios, iglesia, solo su gracia. Del Señor es la batalla. Él pelea por nosotros. Confía solamente, pero haz algo. Date prisa y corre hacia la línea de batalla. Responsabilidad, hermanos, humana y soberanía de Dios. Ahora, en el consejo eterno de redención, nuestro pariente redentor, aquel que vendría del linaje de David, determinó pelear una batalla, la batalla por nuestras almas. David entonces tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hermanos, Cristo es la roca que golpea, que desmenuza, que hace caer, y el que no venga a él será derribado eternamente, será aplastado por su justicia. En el 17:51 entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Goliat no ha muerto con el golpe de la piedra, él ha quedado derribado. Ahora David lo acaba de matar, va y le corta la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su representante muerto, huyeron. El paladín del diablo, esto es la muerte, fue muerta cuando nuestro Cristo entregó su vida de valor infinito. Con el arma del diablo, que es la muerte, Cristo mata la muerte. Cristo vino a pelear una batalla en representación de su pueblo, del pueblo de Dios, para que su victoria fuera también nuestra victoria. En el 19:5 está hablando Jonatán con Saúl y dice así, que cuando David mató al filisteo,
Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y eso ha hecho Cristo, hermanos. Cristo nos ha dado gran salvación. No es pequeña, es muy grande. ¿Tú la has visto? Gran salvación. ¿Cuándo? Cuando Él derrotó a nuestros enemigos mediante su vida perfecta, mediante su muerte en sustitución de pecadores y en aquella resurrección gloriosa. En Cristo entonces se cumple Génesis 3:15, el protoevangelio. La simiente de la mujer hiere, aplasta la cabeza de la serpiente. A partir entonces de este instante, David comenzó a servir a Saúl. Y también fue en este momento cuando surgió una gran amistad entre David y Jonatán. El 18:1 dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Y qué vemos aquí? Vemos escenificado el segundo gran mandamiento. Amar al prójimo como a nosotros mismos. En Isaías 18, primero de Samuel 18:4, Jonatán hace algo. Jonatán se quita el manto que llevaba y se lo dio a David. Algo muy significativo, porque recuerden que Jonatán es hijo de Saúl, es de la realeza. Se quita su manto y se lo da a David. Cristo, por medio de la fe, nos viste con su manto de justicia. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con ropas de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Isaías 61:10. Ahora miramos que en el 18:6, cuando volvían del combate, salieron las mujeres cantando y danzando y decían: Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Eso enojó en gran manera a este señor Saúl. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Contradicción. Miren el 16:21. Saúl amó mucho a David. En el 18:8 dice ahora, Saúl no miró con buenos ojos a David. En el 18:29, Saúl fue enemigo de David todos los días. Ay, hermanos, muchos dicen amar, pero a la hora de la prueba, su amor se lo lleva el viento. Fueron solo palabras. Y aquí estaba un hombre diciendo que amaba a David, pero cuando David fue más importante que él, cuando David fue reconocido por el pueblo, este hombre se le acabó el amor. Entonces, ¿qué amor era ese, no? No era amor en absoluto. Mientras Jonatán dice amar, y ese amor, usted lo ve en la historia, siempre demostrado con hechos, respaldado por evidencias, el supuesto amor de Saúl le duró muy poquito. Apenas la fama de David creció un poco más que la suya, la envidia lo carcomió. El amor que se dice tener por el prójimo debe estar demostrado, debe tener evidencias, es más que palabras. A partir de ahí entonces Saúl comienza a perseguir a David, comienza a atentar contra su vida, pero el Señor siempre estuvo ahí para guardar a nuestro hermano David. Fueron varios años donde la vida de David estuvo en peligro, pero David pudo ver la mano del Señor guardándolo. David dice en el 23, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y mientras Saúl, endurecido por su orgullo, por su vanagloria, sigue actuando impíamente, Dios está usando estos acontecimientos difíciles para pulir el carácter de David. Y mientras Saúl desprecia a David, en el 18:6, Israel hace todo lo contrario. Dice que Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. En el 18:30 dice que David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Cuánta estima es para el cristiano el nombre de Cristo? En el 20:15 Jonatán le dice a David, no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno
los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Si eres pueblo de Dios, tu nombre no será cortado, hermanos. ¿Cuándo? Cuando Cristo haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. David entonces comienza a partir de ahora un peregrinaje, huyendo de la lanza de Saúl, de las armas de Saúl, para salvar su vida de las manos de este desechado rey Saúl. Y él andaría en cuevas, en desiertos, en montañas, iría hasta morar en territorio enemigo filisteo. Finalmente él retornaría a Jerusalén. Llama la atención el 22:2. Dice que en cierto lugar se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Cristo fue afligido para consolar a los afligidos. El que no tenía deuda asumió la deuda de los suyos. Cristo experimentó la amargura de la muerte para libertar a los amargados de espíritu. Mientras tanto, la maldad de Saúl está alcanzando dimensiones inconmensurables. En el 22:18, Saúl dijo a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg y el edomita, y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. El sacerdote Ahimelech había favorecido a David, y esto le costó la vida a este hombre, y no solo a él, también a los sacerdotes de la ciudad de Nob. Allí, dice el texto, murieron a filo de espada hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Tremenda maldad la de Saúl, hermanos. Él debió de haber hecho eso. ¿Se acuerda cuándo? Con los de Amalek. En esa oportunidad él perdonó al rey, la vida del rey y de los animales. Y ahora, cuando debió de haber perdonado la vida de estas personas, los manda a matar. Bien dice la Biblia que muchos a lo bueno llaman malo, y al contrario, a lo malo bueno. En otro escenario, mientras David va a pelear en la ciudad de Keila, ella está huyendo, él sigue huyendo, él va a pelear allí contra los enemigos de Dios. Y mientras Saúl pelea contra los enemigos de Dios, Saúl busca a su ejército para pelear contra David, contra Dios. Está completamente trastocado esto. En la ciudad de Keila, Saúl dice: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Hermanos, el autoengaño de muchos hoy los hace creer que Dios está con ellos. En el 23:13 se nos dice que David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y esta será la constante antes de la muerte del perverso Saúl. Ahora miremos un poco del carácter de David. En el capítulo 24 se nos narra que David perdonó la vida a Saúl en En-Gadi. Eso fue en una cueva. Saúl ingresa sin saber que David y sus hombres estaban adentro. Los hombres de David le dicen: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. David entonces entra y calladamente corta la orilla del manto de Saúl. Dice después que David entonces se turbó su corazón porque había hecho esto. En el 24:6 dice a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Allí entonces David se descubre a Saúl, y mire lo que le expresa en el 24:12: juzgue Jehová entre tú y yo, y haga énfasis aquí, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y estas mismas palabras, años después, el apóstol Pablo las replicaría en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En
aquella cueva. Unos vieron la oportunidad para vengarse, pero David vio algo distinto. David vio la oportunidad para glorificar a su Señor. El antitipo de David, por otra parte, esto es Cristo, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La piedad de David queda comprobada en este acontecimiento. Él dice: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David dice: Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Ante estas palabras, Saúl alzó su voz y lloró. ¿Cuántos en algún momento no lloraron a tu lado y a poco tiempo te quisieron matar? No con palabras, no con armas, más bien con palabras. En el 24:17 hallamos unas palabras de Saúl que se replican en el Nuevo Testamento. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Pablo replica estas palabras en Romanos 12:17 y 12:21 y dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice: no seas vencido de lo malo, cristiano, sino vence con el bien el mal. En otra escena más adelante, Dios muestra cómo restringe el pecado de los suyos. David está determinado a matar a Nabal, aquel hombre que no quiso darle las provisiones. David va a derramar sangre. El Señor entonces le envía a la piadosa Abigail para detenerlo y que no peque. Y las palabras en 25:26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Para con su pueblo, Dios enviará Abigailes para estorbar nuestro pecado. El carácter de David, hermanos, una vez más sale a relucir en el 25:33. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Elí, lo recordarán, no estorbó el pecado de sus hijos, pero he aquí una piadosa mujer que está cumpliendo con este sagrado deber, un deber que hoy escasea en muchos hogares, tristemente, un deber que hoy escasea en los ambientes eclesiales. A los 10 días, Jehová hirió a este perverso Nabal. David entonces dice: Dios ha preservado de mal a su siervo y ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Tiempo después, mientras Saúl dormía, David por segunda oportunidad le vuelve a perdonar la vida. En esa oportunidad Saúl dice: he pecado, he hecho neciamente y he errado en gran manera. Muchos expresan con palabras cosas que no existen en el corazón. David luego se traslada a tierra filistea. Él va a vivir allí unos 14, 15 meses y ya hasta allí para la persecución de Saúl. No tenemos noticias, informes de que haya habido más persecución. Ya con los filisteos, David en cierta ocasión invaden el lugar donde él estaba. Entonces se llevan cautivas a sus mujeres. Ahí salió Abigail presa. Entonces el 38 dice: David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores. Bueno, mediante la palabra, mediante la oración, hermanos, debemos consultar con el Señor antes de hacer movimientos riesgosos. Ya finalizando el primer libro de Samuel, se da una batalla. Nuevamente, Israel contra los filisteos. Recuerden que David está con los filisteos. David quiere ir a pelear a favor de estos filisteos, pero la gracia del Señor lo detiene. David entonces es devuelto. David no va a pelear contra su propia nación. Y en esa batalla, hermanos, Saúl muere junto con sus hijos, Jonatán
incluido. Finalmente Saúl se suicida y Saúl es descabezado. Le cortan la cabeza. Podríamos decir entonces, Saúl el descabezado terminó descabezado. Los filisteos cortaron su cabeza. Triste el final para los que aborrecen los mandamientos del Señor. El que lo haga terminará como Saúl. Esto da por terminado el primer libro de Samuel. Y vamos al segundo. En el segundo, vamos al 2:4, dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Sobre Israel reinó Isboset, hijo de Saúl. Eso perduraría más o menos unos 7 años. Dice el 3:1 entonces que después hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo. La casa de Saúl se iba debilitando. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. En el 5:3 se unifica el reino. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Y dice el texto entonces, hermanos, que David reinó sobre Judá 7 años, 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo el reino, Israel y Judá. Una de las primeras cosas que David hace es traer el arca de Dios. Recuerden que el arca había sido prisionera, después estaba por allá guardada. David va a buscarla. Ustedes recordarán en este proceso, toca lo que no tenía por qué tocar y muere. David se llena de temor, ya no se sintió digno de traer el arca a Jerusalén, lo deja en casa de Obed-Edom. Allí en esta casa permanece el arca durante 3 meses y dice que esta casa fue bendecida. Dios le dice después a David, y ojo a la conexión gloriosa con Cristo, porque recuerden, estos libros están escritos porque son escalones en la escalera de la redención. Y estas historias y estos personajes y sus vidas apuntan al advenimiento, al primer advenimiento del descendiente de David, nuestro Señor Jesucristo. Le dice Dios a David, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto se cumple en Cristo. Hablando del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el profeta Isaías exclama, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ya en el Nuevo Testamento encontramos esta misma idea en Lucas 1:30 y siguientes. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hermanos, esta época fue buena para Israel. David y el pueblo sometieron a todos sus enemigos y dice el texto, reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Resalta un momento especial aquí que también va a mostrar el carácter piadoso de David, va a mostrar que David cumple sus juramentos. Recuerde que él hizo un pacto con Jonatán que no iba a destruir su casa y él hace misericordia sobre uno de sus hijos, Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán. No tengas temor, le dice, yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y el Padre Celestial, por amor a su Hijo, ha hecho misericordia con su pueblo. Ahora estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, comemos de la mesa ahora de nuestro Dios. Pero no todo fue color de rosa.
en David. Vamos a mirar la época oscura o los pecados de David. Bueno, la Biblia se ha encargado de mostrar no solamente las perfecciones, la santidad de su pueblo, también sus pecados, porque de ambos escenarios aprendemos. Miremos el pecado de David. Dice el texto: en tiempo de guerra, David hizo lo que no tenía que hacer. Se quedó en su casa relajado, descansando. Hermanos, no podemos descansar en tiempo de guerra. Y estamos en batalla, hermanos. Estamos en batalla contra nuestra carne, el mundo, el diablo. Estamos en guerra. La caída. ¿Cómo es la caída? Un día, al caer la tarde, se levanta David de su lecho, se pone a pasear por el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer. Se estaba bañando. Ella era muy hermosa. David entonces envía mensajeros, la toma, está con ella, duerme con ella. Bueno, luego sigue el pecado de David. Urías, el esposo de Betsabé, es enviado a la muerte. David entonces comete aquí mínimo adulterio, asesinato, también comete mentira, también comete deseo por la mujer del prójimo. No sé cuántos mandamientos violó David en este momento. En el 11:27 dice: esto que David había hecho fue desagradable, muy desagradable ante los ojos de Jehová. David, lejos de sus responsabilidades, porque él tenía que estar en combate, él peca grandemente. Cristiano, lejos de tus responsabilidades, lejos de los medios de gracia, caerás en tentación. Pasan varios meses, David no muestra arrepentimiento por su pecado. Dios entonces le envía su palabra por medio del profeta Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso le dice el Señor por medio del profeta. Hermanos, si somos hijos y no bastardos, Dios enviará a sus mensajeros para despertarnos. La palabra profética más segura, la espada de dos filos, va a traspasar nuestros corazones cuando el pecado no sea descubierto. Es su misericordia, porque a Saúl no pasó así. A Saúl lo abandonó en sus pecados. A David vino a reprenderlo por sus pecados. Hermanos, pero el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias para el impío, el incrédulo, pero también para el cristiano trae consecuencias. Y aquí viene la consecuencia del pecado de David: no se apartará jamás de tu casa la espada. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Eso se cumpliría después en Absalón. El cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Tremendo. El pecado, hermanos, siempre traerá consecuencias. Y aquí, un hombre conforme al corazón de Dios, eso no es cualquier cosa, traerá y trajo consecuencias. El Señor le dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Él había tenido un hijo con Betsabé. Creyente, tu pecado hará que los incrédulos blasfemen el nombre del Señor. Y tú mismo sufrirás pérdida. Yo mismo sufriré pérdida. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. No son las palabras de cocodrilo de Saúl. No, este es un hombre que sí se va a arrepentir. He pecado contra el Señor. Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. El evangelio nuevamente acá. Por medio de la persona y de la obra de Cristo, nuestro pecado ha sido quitado, ha sido cubierto. Eso es expiación, eso es propiciación. Y ya no sufriremos la muerte segunda. Ya no morirás. David no iba a morir, pero sí iba a morir el hijo que había tenido con Betsabé. Este hijo muere, David se arrepiente y compone entonces el Salmo 51, un salmo que viene a ser eco para aquellos que somos escogidos,
santos escogidos, pero que aún somos perversos pecadores. Mira lo que dice el Salmo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Palabra de un corazón arrepentido. Es el clamor del pueblo de Dios. Pablo expresaría muchos años después: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David después tiene un segundo hijo con Betsabé, Salomón, dice el texto, al cual amó Jehová, y con él seguiría el reino. La violencia entonces perseguirá a la casa de David. Recuerde que esta era la sentencia, esta era la consecuencia de su pecado. ¿Y cómo se vio esa violencia en su casa? Amnón, uno de sus hijos, viola a su media hermana. Absalón, por esta causa, mata a Amnón. Luego Absalón quiere dar un golpe de estado. David tiene que huir de su propio hijo. Absalón muere después por mano de Jehová. David después llora su muerte. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón. Hijo mío, hijo mío. El segundo libro de Samuel va a terminar, y con esto mi exposición termina con un censo pecaminoso en el 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Dios le da a elegir entre tres posibles castigos. David elige caer en manos del Señor. Fue muy sabio. El 24:14 dice: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. En aquel juicio entonces, que vino por medio de la peste, murió mucha parte del pueblo, 70,000 hombres. En el 24:17 David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Como respuesta a esta plegaria, Dios le ordena construir entonces un altar en la parcela de Arauna. Este señor Arauna le ofrece todo lo que necesita gratis. Pero David dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. David entonces compra la era, los bueyes, paga 50 siclos de plata y edifica allí un altar a Jehová. Y dice el texto: sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermanos, Cristo ha pagado un precio de valor infinito por nuestra redención. Después de que Él ha ofrecido su vida de valor infinito, Dios escucha ahora las súplicas de su pueblo. Ahora ha cesado la plaga que nos estaba matando y que nos estaba condenando. Ahí termina el segundo libro de Samuel. Ya se retomará la historia en Reyes, donde el primer capítulo va a narrar los últimos días de David, cómo él le da el trono a Salomón. Y ya en el segundo capítulo nos expondrá nuestro próximo expositor la muerte de David y lo que sigue después, Salomón y el reino dividido. Con esto hemos terminado el libro de Saúl, que hemos visto, de Samuel, perdón. El libro de Samuel está en la ahogada. ¿Y qué hemos visto, hermano? Bueno, hemos visto la misericordia de Dios con su pueblo por todas partes.
¿Qué hemos visto? Que el pecado trae consecuencias. ¿Qué hemos visto? Que la fidelidad a los mandatos de Dios trae consecuencias. ¿Qué nos trae? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, que tristemente, como lo expusieron el domingo, bueno, por la obra de Cristo, somos santos, escogidos, redimidos, salvados por gracia, mediante la fe, justificados en el Señor. Gloria a Dios. Pero otra realidad sigue allí presente. Miserables pecadores. Miserables pecadores, seguimos pecando. David es un ejemplo de ello. David pecó contra el Señor, pero David se arrepintió. David lloró su pecado. David buscó la restauración y Dios lo hizo. Dios lo consoló, Dios lo restauró, pero otros no pasaron por este mismo tratamiento. Porque Saúl no reconoció su pecado. Fueron palabras allí simplemente dichas. ¿Tienes remordimiento o tienes arrepentimiento? Pidámosle al Señor hoy que nos dé arrepentimiento, porque Él tratará con nuestro pecado y Él enviará disciplina, Él enviará pérdida a nuestras vidas, hermanos. Vigilemos cómo estamos andando, corrijamos, exhortémonos, estorbémonos. Para eso es la iglesia, para estorbarnos. Allí está Abigail como un ejemplo de ello. Fue enviada para estorbar el pecado de David. David iba a matar allí sangre inocente. Dios tiene misericordia de su pueblo y su pecado y mi pecado será estorbado. Démosle gracias a Dios por enviar a sus mensajeros, por enviar la palabra profética más segura. Y en este libro hemos visto palabra profética de cómo Dios trata a su pueblo, de cómo Dios tiene misericordia de su pueblo, pero también cómo Dios disciplina a su pueblo. Porque si somos hijos y no bastardos, Él nos tratará con vara dura en ciertos momentos y será para nuestro bien y será para que le amemos más. Pero Él traerá también consolación, Él traerá alivio, Él traerá también reposo a nuestras almas. Bien lo dice el Señor: todos los cargados, todos los que estéis cansados, venid a mí que yo os haré descansar. Hemos aprendido hoy y hace 8 días de 3 personajes entonces: Samuel, luego Saúl, David. 2 personajes negativos, un personaje negativo, 2 personajes positivos que nos enseñan. Hemos aprendido de los aciertos del pueblo de Dios. Hemos aprendido también de los errores del pueblo de Dios. Y estas enseñanzas están aquí para que aprendamos. No que digamos: no, pues si era David un hombre conforme al corazón de Dios y mire lo que hizo, mató un tipo adultero. No, yo puedo hacer aquí otras cositas. No, eso no está escrito para eso. Está escrito para que tú veas el ejemplo y no lo sigas, para que aprendas de ese ejemplo y para que nos arrepintamos y para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no sigamos sus pisadas, más bien sigamos las pisadas justas de David. Mire cómo perdona a su enemigo. Él perdonó a Absalón, su hijo. Bueno, no lo perdonó, que lo mataron, pero él lloró a Absalón y quería que no le hicieran daño. Mire cómo lloró él después por Saúl, su enemigo acérrimo. ¡Qué corazón el de David! Imitemos el corazón de este siervo del Señor y apartémonos de todos los aspectos negativos del carácter. Oremos. Bueno, Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra nos exhorta y nos anima. Y aquí están los ejemplos, en tus instrumentos, en tus siervos. Bueno, Señor, aquí nos has mostrado tu obra de redención. Aquí nos has mostrado cómo tú has salvado a un pueblo, cómo tú nos has redimido y comprado. Aquí están los elementos del Evangelio, vistos maravillosamente desde el Antiguo Testamento. El antiguo pacto daba luces acerca de lo que vendría. Y tú, la promesa, vendría. Y vendría por medio de este rey, David. Ahora hay uno mayor que David que reina sobre su pueblo. He ahí, Señor Jesucristo, he ahí tu presencia en medio de nosotros. Por eso hoy tu pueblo te alaba, por eso hoy te exaltamos, por eso hoy, Señor, te decimos: sí, ven, Señor Jesús, ven y reina por toda la eternidad. Ven y completa la obra de tus manos, la que iniciaste. Y en David hay una etapa gloriosa de ese tu llamado, de ese tu ministerio. Tú irías a reinar para siempre sobre la casa de David, y hoy lo estás haciendo a la derecha del trono de Dios. Y aquí está este pueblo, Señor,
que quiere agradarte, que quiere obedecerte, que quiere aprender las lecciones del pasado. Enséñanos, Señor, y haz que esto que hemos aprendido hoy se encarne, y que cuando estemos ante situaciones parecidas podamos imitar a tus siervos, podamos imitar la conducta piadosa de Abigail, de Samuel, de David, de los hombres y de las mujeres que fueron tus siervos, tus instrumentos. Bendice pues, Señor, la obra de tus manos en este lugar, aquí, para que tú seas exaltado en Cristo Jesús. Amén.